quisiera, hermanos, que estos 2 domingos hiciéramos esta pausa para tratar asuntos importantes de la masculinidad bíblica que está en crisis. La masculinidad está bajo ataque, feroz, brutal, diabólico. Hay muchos factores que están atentando contra el varón en el hogar, contra el varón en el trabajo, contra el varón en la sociedad. Por primera vez nuestro país va a ser gobernado por una mujer. Por primera vez en la historia. Somos el único país de Norteamérica. Norteamérica es México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, Groenlandia, pero somos parte de Norteamérica y por primera vez somos la generación que nos toca ver el cambio en la titularidad del Ejecutivo Federal, ahora depositado en una mujer. Hermanos, la masculinidad está bajo ataque. Hay diversos factores sobre los que hay que tratar para hablar de lo que Dios dice en su palabra a los varones. Quiero compartir el día de hoy el mensaje especial: la imagen de Dios y la masculinidad. La imagen de Dios y la masculinidad. El avance del feminismo, la ideología de género, son 2 movimientos que hoy estamos viendo con nuestros propios ojos, que están mermando lo que significa ser varón, lo que significa la masculinidad a la luz de la palabra de Dios. Si todos nosotros como cristianos nos venimos a congregar en una iglesia, nuestra teología debe de ser teocéntrica. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que ver lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a sí mismo, a cómo es Dios, quién es Dios y qué opina Dios del varón. ¿Qué opina Dios de la masculinidad? Urge, y por eso fui movido a ser sensible a lo que el Señor les quiere comunicar. Urge que tratemos asuntos de masculinidad bíblica. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 16. Este versículo, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Lo tenemos que estudiar y dándole la importancia que tiene este versículo para los varones. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice el apóstol Pablo las siguientes palabras: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Oremos. Padre, en esta tarde nos estamos congregando tu amada iglesia con el pretexto de que se acerca un domingo muy especial para muchos padres. Entiendo, Señor, que hay una necesidad muy grande en tu pueblo, porque muchos de nosotros hemos sido lastimados, abandonados por nuestros padres aquí en la tierra. Pero aquí se encuentra reunida tu amada familia, Señor. Están reunidos estos varones que necesitan escuchar tu consejo y cómo ser esos varones que traigan gloria a tu nombre. También están reunidas mis hermanas, mujeres, que en ocasiones tienen que sacar adelante sus propios hogares porque brillan los varones por su ausencia. Y están reunidos los jóvenes y las jovencitas de hoy, futuros padres, futuros esposos, futuras esposas
y que juntos seguiremos conformando tu amada iglesia. Padre, te pido que por favor toques el corazón de todos los varones que estamos hoy aquí, solteros, viudos, divorciados, casados, a fin de que podamos entender la importancia tan grande que existe en tu palabra, habernos creado como varones y hechos a tu imagen y semejanza. Padre, líbranos de tener hombres golpeadores de mujeres aquí. Padre, no permitas que los varones de hoy sean capataces. Elimina del corazón de tu pueblo el machismo. Elimina de tu pueblo el corazón de aquellos que lastiman a los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos parte de una iglesia redimida, a donde seamos un ejemplo de la verdadera masculinidad bíblica, y que mis hermanas sean un ejemplo de la mujer virtuosa que también describe tu palabra. Estamos aquí, Señor, atentos a escuchar tu consejo. A eso hemos venido. En el nombre precioso de Cristo, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Portaos varonilmente. Ya lo vieron que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Este, hermanos, es un sustantivo convertido en un verbo. Aquí se encuentra una riqueza tremenda para ti y para mí, que Dios te dio la bendición de ser varón. Te dio los genitales, te dio la genética para que seas un varón. Y el que Dios haya permitido que tú seas un varón, tienes que revisar, no como un sustantivo nada más, sino este sustantivo en el griego, desde luego estoy en el griego, está convertido en un verbo. Y ahora te lo voy a leer cómo es la idea original en el idioma griego, que es el idioma que el Espíritu Santo toma en la pluma del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo aquí? Virílense. Suena un poco raro en nuestro castellano. No le digo yo a un hermano varón, virílate o virílense. Les digo como dice aquí en el español, pórtate, compórtate varonilmente. Virílense. Varones, vivan y actúen como hombres. La masculinidad en la Biblia implica que tú y que yo, que actúas como hombre, sabes quién es Dios. Y cuando tú descubres quién es Dios, cómo es Dios, si eres varón, no te va a costar trabajo portarte varonilmente. Esto no tiene nada que ver con que seas un grosero, pedante, machista, grosero, prepotente, orgulloso. No, los hombres no lloran. No, yo soy el que sale a trabajar. Yo te sujetas, yo me obedeces. No, quítate esas cochinadas de tu corazón y de tu mente. Eso no es un hombre. Tampoco es el que se anda acostando con quién sabe cuántas mujeres hay afuera. No, perdóname, pero no es un orgullo tener regados hijos por todos los pueblos a donde te acuestas con una mujer. Eso no es un hombre. En la Biblia, portaos varonilmente tiene que ver con el pleno conocimiento que debes de tener de quién es Dios. Hay marcas distintivas en la Biblia de la verdadera masculinidad. Hay marcas en la Biblia de la verdadera masculinidad, de tal manera que tú que estás en este recinto escuchando este mensaje, o tú que estás viendo la transmisión, ya no tienes pretexto para ir allá afuera, y si eres varón, a no comportarte varonilmente. ¿Qué significa lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Porque en México, al menos, hermanos,
Desconozco que en otro país donde nos escucha, sobre todo en Centroamérica, en Estados Unidos, desconozco cuál es el ámbito cultural en el que fuiste formado, pero en México es muy obvio el machismo. Ese perdura en todos lados en nuestra patria. Y por eso tantos hijos lastimados. Por eso tantas hijas lastimadas. Por el machismo. Por la dictadura que ejerce un disque hombre en la casa. Eso no tiene nada que ver con la verdadera masculinidad bíblica. Pablo le entrega a la iglesia esta carta y les está diciendo desde luego a los varones de la iglesia de Corinto que se porten varonilmente. Repito, este sustantivo convertido en verbo sería virílense, iglesia. Varones vivan y actúen como hombres. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso a la luz de la palabra de Dios? Bueno, hay tres marcas distintivas de la verdadera masculinidad. En otras palabras, te voy a dar tres puntos de lo que significa en la Biblia portaos varonilmente. Número 1, se encuentra el primero en Deuteronomio capítulo 31. Antiguo Testamento. Es asombrosa la armonía de la Biblia en portaos varonilmente. Asombroso, porque Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 exactamente es lo que Pablo miles de años después le entregó a la iglesia de Corinto. Miles de años antes, Dios le dijo a los varones de Israel: pórtense varonilmente. Vean Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Esforzaos. Eso es propio del varón, Gloria a Dios por las mujeres, porque a veces nos ganan en esforzarse. Las mujeres tienen un mérito tremendo en este tema. Se esfuerzan, salen adelante, sacan adelante los hijos, no están esperando al baquetón marido que les dé. Ellas se esfuerzan, sacan adelante la familia, tienen tu ropa lista, te llevan a la escuela. No están esperanzadas, lamentablemente, a hacer ese sostén que el varón debería de llevar en casa. Sin embargo, hermanos, en Deuteronomio 31:6 está la verdadera esencia de lo que Pablo miles de años después dice: portaos varonilmente. Y eso significa esforzaos, varones, y cobrad ánimo. Uy, hermanos varones, qué fácil es desanimarse. Los varones, también las mujeres. Pero como ahorita se acerca el Día del Padre, quiero volverles a cobrar ánimo. Amados hermanos varones, no solo el Señor te pide que te esfuerces, que sé que lo haces, y gloria a Dios que haces eso, espero que lo hagas, y tienes que dar un plus, porque tú eres el líder, eres el pastor y el sacerdote de tu casa. Tenemos que estar llenos de estas palabras: esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no les tengas miedo de ellos. Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el capítulo 31 versículo 7, llamó Moisés no a Débora, no a la profetisa Ana, no a la panderista María. Dios a través de Moisés le llama a Josué, un guerrero, un varón, y le dice, versículo 7, en presencia de todo Israel. Hermanos varones, en esta mañana, gloria a Dios que vienes en presencia de toda tu familia. Estás en presencia de tu esposa, en presencia de tus hijos. Y lo que el Señor te dice, en presencia de tu pueblo, de su iglesia, de tu familia, versículo 7, esfuérzate, anímate. ¿Por qué? Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Versículo 23 del mismo capítulo 31.
capítulo 31, versículo 23 de Deuteronomio. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y otra vez: esfuérzate, anímate, tú, varón que me escuchas. Eres el que introduce en tu casa las promesas y la bendición del Señor. Tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y quiero que noten por qué el Señor te está diciendo: ándale, esfuérzate y anímate. ¿Sabes por qué? Porque tú como varón tienes que tener una confianza inquebrantable de que la presencia de Dios está contigo. Solo un varón se puede comportar varonilmente cuando se esfuerza, cuando es valiente, cuando no le da lugar al desánimo, porque tiene en primer lugar, primera característica inquebrantable de una verdadera masculinidad bíblica: tienes, varón que me escuchas, una confianza inquebrantable de que Dios está contigo. No contagies con tu desánimo ni tu apatía a tu esposa, y mucho menos arrastres a tus hijos. Número 1, confianza inquebrantable de la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es un varón, el que se esfuerza, es valiente y no se desanima. Número 2, en el libro de Josué, ahora sí, vamos a este guerrero que entró a la tierra prometida. Número 2, tienes que tener, amado hermano varón que me escuchas, confianza y seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Repito, característica o marca distintiva de la verdadera varonilidad o masculinidad bíblica, que es la que se está refiriendo Pablo en Corinto. Portaos varonilmente. ¿Cómo se porta uno varonilmente? Número 2, cuando tú tienes una confianza y seguridad de que estás en la voluntad de Dios. Josué capítulo 1, verso 7. Otra vez, Josué capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar en hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. El versículo 8, todos los cristianos y en especial los varones no lo sabemos de memoria, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A quién le está diciendo el Señor estas palabras? Otra vez, ¿a Débora? ¿A la panderista María? ¿A las hermanas de Aarón? ¿A la hermana de Moisés? ¿A la esposa de Moisés? No, eso le toca al varón. Nunca, varón, se apartará de tu boca este libro de la ley. Varón, es tu responsabilidad y mía, de día y de noche, medita en este libro, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Hermanos, la confianza y la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios está directamente proporcional al tiempo en que un varón dedica sus horas en la mañana y en la noche para meditar, para estar en sus devocionales y en su tiempo de oración todos los días. Hay una confianza y seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Si vives en la palabra, si honras al Señor siendo tú el que lleva esta enseñanza a casa, como lo vamos a ver, estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: portaos varonilmente. Y número 3,
Un verdadero varón, alguien que se comporta varonilmente, tiene una confianza inquebrantable en el gobierno providencial de Dios. Tienes una plena confianza de que Dios está sentado en su trono. Él dirige tu vida, Él dirige tu familia, Él está al pendiente de tus hijos también. Es el Dios que tiene control providencial en nosotros. Fíjate Josué capítulo 1. Versículos 2 y 3. Josué capítulo 1, verso 2. Le dice el Señor ahora a Josué: ¿sabes qué, Josué? Mi siervo Moisés ya se murió. Y esto es importante, porque Moisés se enfrentó al faraón. Fue Moisés, fue Dios a través de Moisés el que desató las 10 plagas de Egipto. Fue Dios a través de Moisés el que saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Es Dios a través de Moisés el que abre el mar. Es Dios a través de Moisés el que les da el agua de la peña. Es Dios a través de Moisés el que les da comida del cielo. Les manda codornices, les manda el maná del cielo. Es Dios a través de Moisés el que atiende al pueblo. Es Dios a través de Moisés, les da agua, les da comida, les abre el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ya se murió. ¿Y qué sigue? Sigue un guerrero que te toca a ti y me toca a mí ser esforzados y valientes. Déjenmelo aterrizar ahora a nuestra vida práctica cristiana. Miren, hermanos, el Señor ya nos abrió la roca que es Cristo para poder beber agua. Sí, ya Cristo te liberó de la esclavitud de Egipto, donde estabas metido ahí junto con miles de judíos esclavos. Ya te sacó el Señor de ahí. Eso espero, ¿verdad? Qué vergüenza, qué tristeza que muchos digan: no, ya soy cristiano y sigues esclavizado del mundo. No puede ser. Un cristiano está libre. Está liberado de la esclavitud del diablo y de la carne y de tantas cosas, que ese es el símbolo de Egipto. Mira, mi hermano, ya Dios te entregó el pan, el verdadero pan para comer, y lo más hermoso, ya vertió su sangre. Lo más difícil ya lo hizo Dios. Ahora te toca a ti. Te toca a ti, me toca a mí, en este peregrinar de la vida, haciendo alusión a la alegoría de Bunyan en el progreso del peregrino. Somos peregrinos, hermanos, y en este corto peregrinaje que nos queda en esta tierra, a esforzarse, a ser valientes. No te quedes ahí extendiendo la manita nada más como el pueblo para que Moisés les dé de comer. No te quedes ahí apachurrado porque el mundo, pastor, y es que no puedo contra este mundo, y mis hijos en la escuela y mis compañeros me invitan a fumar, a tomar, a ir a un antro. Hermanos, por favor, te toca a ti y me toca a mí ser esforzados y valientes. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso es importante: mi siervo Moisés ya se murió. Ahora, versículo 2, Josué, levántate. Vas a pasar este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo, dice el Señor, se las he entregado. ¿Cómo opera esto en la Biblia? El Señor me pide que me esfuerce y que sea valiente y que pelee, pero al mismo tiempo es el Dios que me dice: ya te la entregué. La tierra es tuya, Sí, aquí no es un mentiroso, aquí no es un Dios que anda jugando con eso. Es el Dios que te dice: ya te entregué la tierra, pero tú levántate y pelea. ¿Cómo opera eso? Yo os he entregado, versículo 3, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hermanos, el verdadero varón, la verdadera masculinidad de la Biblia, a lo que Pablo se está refiriendo con portaos varonilmente, es lo que encontramos en el libro de Josué.
Tengo una confianza inquebrantable de que Dios ya me ha dado sus promesas. Dios ya me ha dicho que hará conmigo. Dios ya sabe lo que hará con mis hijos, pero yo me tengo que esforzar. Soy una persona que tengo una confianza inquebrantable en el gobierno providencial de Dios. Y aunque vamos camino al cielo, eso es verdad, hay que esforzarnos en esta tierra y ser valientes y no dar lugar al desánimo. Todos esos versículos encierran la idea de Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. A eso se refiere la escritura, que no tiene, como te acabas de dar cuenta, con nada de lo que quizás has visto en papá, en tu hermano, en tu cuñado, en tu vecino, en tu jefe de oficina, que dicen que son muy hombrecitos y dejan mucho que desear con el comportamiento antibíblico que tienen. Eso es lo que dice Pablo: portaos varonilmente. Ahora, si entendemos lo que Dios nos está mostrando y revelado de sí mismo, vamos a poder compenetrarnos más en la masculinidad de la Biblia. Dios es y aquí les voy a proporcionar, me encanta cuando lo hago, una palabrita nueva para tu diccionario teológico. Dios es arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Dios es un modelo perfecto original. Vamos a profundizar un poco en Dios. Todos los seres humanos fuimos hechos ¿a qué cosa? A imagen y semejanza de Él. Muy bien. Pero Él es el modelo perfecto. ¿O habrá alguna imperfección en el Señor? Nada. ¿Será perfecto en su carácter? Amén. También cuando se enoja y cuando ama, cuando muestra misericordia y porque es Dios. Sí, es Dios. Es el Señor el que se sienta en su trono de juicio, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ahí es perfecto? Claro que sí. Hermanos, Dios es arquetipo, modelo perfecto original que tenemos que imitar. Si tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza, tú tienes que entender qué significa eso en la palabra de Dios. No, no somos dioses. No, no somos pequeños dioses, pero sí reflejamos algo de Él. Más nos vale que entendiéramos qué significa eso de que Dios me creó a su imagen y semejanza. No, no, no. Nunca, jamás voy a tener la deidad. No soy Dios, no somos pequeños dioses, pero sí reflejamos algo de Él. Y créemelo, conocer más a Dios impactará tu vida como padre. Si llegas a conocer más a tu Dios, eso impactará de tal manera tu vida que si eres hombre, vas a conocer la verdadera masculinidad bíblica. La imago Dei, como decían los latinos, la imagen de Dios. Génesis capítulo 1. Imago Dei, o sea, la imagen de Dios. Génesis capítulo 1. Versículos del 24 al 28. Estoy en Génesis capítulo 1, versículos del 24 al 28. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bestias, serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí está la descripción de la creación de los animales que Dios creó. Pero vean el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Eso no lo dijo de los animales. Eso no lo dijo de las plantas ni de los océanos. Eso no lo dijo cuando creó los astros en el universo, sol, planetas, luna, estrellas. Ningún ser creado, ningún ser creado fue diseñado por Dios a su imagen y semejanza, excepto el ser humano. Los animales no. Los planetas no. Los astros, las plantas no, hermanos. Dijo Dios: hagamos al hombre, versículo 26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Creó Dios, dice el Espíritu Santo, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dice Dios? Tengan relaciones sexuales. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, hermanos, aquí está la narración de que Dios creó directamente al hombre. Es una narración que tiene un apartado diferente a la creación de los animales y de todo lo demás que Dios creó. El ser humano es diferente a toda la creación, porque tú y yo fuimos creados, mujer y hombre, a imagen y semejanza de Dios. ¿Te has puesto a pensar que somos la imagen de Dios en la tierra? ¿Te has puesto a pensar que Dios te puso como representante de Dios en la tierra? ¿Te has puesto a pensar que Dios te entregó a ti una autoridad delegada en la tierra? ¿Te has puesto a pensar lo que eso significa? Dios te puso en esta tierra con una tarea de gobernar, de enseñorearte. Dios le da instrucciones a nuestros primeros padres. Pide que se multipliquen, que tengan hijos, que tengan descendientes. Son los padres los que deben transmitir esa instrucción hacia sus hijos. La enseñanza de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que eso no se lo dijo a los animales? Ni a ninguna otra creación. Se lo entrega al varón y a la mujer. Ahora, pastor, ¿y qué significa ser creados a la imagen de Dios? En teología hay dos corrientes, dos maneras de entender, como decían los latinos, la imago, se escribe imago Dei, la imagen de Dios. Primera interpretación o primera corriente teológica de lo que implica ser creados es que esto es impresionante. El único Dios vivo y verdadero nos dio a los seres humanos la dicha,
el privilegio de ser creados a su imagen y semejanza. Por eso, hermanos, qué horror cuando el hombre está distorsionando lo que Dios hizo de ti. Síguete envenenando, síguete carcomiendo con tus cosas emocionales, psicológicas, sentimentales. ¿Quieres parecerte a una mujer cuando Dios te hizo hombre? ¿De veras quieres parecer hombre cuando Dios te hizo una mujer? ¿En verdad eres capaz de distorsionar todo lo que Dios hizo de ti a su imagen? ¿Cuáles son las dos corrientes en teología para explicar la imagen de Dios? Una, el aspecto sustancial. Anótenlo. Desde el aspecto sustancial, el hombre comparte ciertos atributos de Dios: el amor, la misericordia, la compasión. El hombre, por muy duro que seas, y aunque nunca llores, tú tienes emociones, eres capaz de amar, has experimentado el perdón y tú otorgas el perdón. En otras palabras, el hombre comparte ciertos atributos que son propios de él. Los teólogos le llaman atributos comunicables. Hay otros atributos que son solo de Dios. Por ejemplo, la omnisciencia. Ese es un atributo no comunicable, que no le plació al Señor entregártelo, pero sí le plació a Dios que tú sientas misericordia por otros. Ese sí es un atributo de Él que te lo comparte a ti. Es el aspecto sustancial, tiene que ver con atributos divinos que el hombre posee. El hombre razona y el hombre se relaciona espiritualmente con Dios, gracias también en parte a esos atributos que el Señor le ha entregado al ser humano. Pero también hay otra manera de entender la imagen de Dios y tiene que ver desde el aspecto funcional. ¿Qué significa el aspecto funcional de haber sido creado a la imagen de Dios? Que el hombre tiene una tarea aquí en la tierra: gobernar. No nos puso que nos gobernaran los simios. El planeta de los simios es una barbaridad. No, el hombre es el que gobierna. El aspecto funcional significa, hermanos, que el hombre fue dotado por Dios para una tarea particular: gobernar. Tiene una tarea asignada. Eres tú y yo administradores en este mundo. Hay un dueño. Es el dueño del petróleo, es el dueño de la plata, es el dueño del oro. Todos los animales le pertenecen, todos los océanos le pertenecen, todos los planetas le pertenecen, el oxígeno le pertenece, los ácidos, los químicos, todo lo que hay en el planeta Tierra, el ámbito vegetal, el ámbito mineral, el ámbito animal, todo le pertenece a él. El hombre es un administrador. Desde el punto de vista funcional, somos representantes visibles del patrón, del dueño de todas las cosas aquí en la tierra. Y hermanos, algún día el Señor pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con este mundo? A mí me impacta que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: y juzgar a los que destruyen la tierra. No, perdónenme, Dios no nos dio un planeta contaminado. Se alteró ya el ciclo hidrológico, está alterado el clima, ¿verdad? No llueve, no quiere llover por más amenazas de lluvia y lluvia. No llueve. Temperaturas que hemos registrado nunca antes vistas. Hermanos en Cristo, esto es tiempo de tomar en serio lo que la Biblia dice. El hombre
fue colocado aquí como un administrador de la tierra, no dueño de la tierra. Y Dios destruirá, Dios juzgará a los que destruyen el planeta Tierra. Somos representantes visibles de Dios en esta tierra. Nos puso para gobernar, no como tiranos. Nos puso para ser administradores de todo lo que es de Él. Ahora, con la caída, vamos a Génesis capítulo 3. Hasta aquí hemos leído todo lo que sucedió con nuestros primeros padres antes de la caída. Pero ¿qué creen que pasó con la caída? La imagen de Dios se distorsionó. No se quitó, Los ateos también están hechos a la imagen de Dios. El más grande ateo que se burla, que no cree, que hasta escupen sobre la Biblia, ese hombre o mujer que se atreva a negar a su creador, está hecho a la imagen de Dios, pero tiene su imagen completamente distorsionada, torcida. Con la caída, el hombre, hermanos, no se borró, amigo ateo, perdóname. La imagen y la semejanza de Dios la sigues teniendo, aunque te sigas burlando de Dios. No se te borró. Tampoco Dios te la destruyó. La razón por la cual se distorsionó, se desfiguró la imagen del Señor en el hombre fue por el pecado. Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ya después de la caída. Conocieron que estaban desnudos. Problema. Ahí empiezan los problemas. No había vergüenza. No había por qué esconder tus genitales. Una vez le pregunté a un ateo, ¿por qué usa ropa? ¿Por quién le enseñó a usted que si yo salgo ahorita, estábamos en un hotel, si yo salgo ahí junto a la alberca sin calzones, sin traje de baño, me van a acusar con el gerente del hotel y me van a sacar a patadas? ¿Por qué, señores, en las calles de Cuernavaca nadie puede andar encuerado? Porque hay un código, hay una ley que legisla la moral. Son atentados contra la moral pública, dicen los abogados. Y si alguien es encontrado allá afuera desnudo, entonces le dije al señor ateo, ¿de dónde viene eso? Y le cité Génesis capítulo 3, verso 7. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, se cosen hojas de higuera. Ahí está por primera vez el origen de las religiones. También tuve la oportunidad en el ITAM, a un catedrático de diplomado en religiones, le dije, profesor, ¿me puede usted explicar el origen de las religiones? No, bueno, mira, tienes que irte a la época de los primeros cavernícolas y los hombres de quién sabe qué, en sus pinturas rupestres, ahí vemos indicios. Le digo, no, yo no consigo eso. Ahí le dejé que me argumentara un poquito. Le dije, ¿me permite, por favor, con mucho respeto? Porque estoy en un diplomado de religiones en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, de las instituciones más prestigiadas en México y en el mundo. Le dije, ¿cómo es posible que yo venga a un diplomado de religiones que me invitaron y no me sepa usted decir el origen de la religión? Bueno, le cité Génesis capítulo 3, verso 7. Ahí está. El hombre en sus medios, en sus razonamientos, cubre su vergüenza, cubre su pecado, cubre lo que sabe que está mal: sacrificios, rituales, peregrinaciones, andar inventando ídolos para calmar la ira de dioses furiosos. El hombre inventa, el hombre se cubre, el hombre se hace a un lado con sus medios. Estas hojas de higuera representan por primera vez el indicio de la tendencia religiosa del hombre de taparse con sus propios medios. ¿Qué hizo Dios más adelante? Dios tiene que matar un animal.
¿Quieres verdaderamente cubrir la verdadera vergüenza de la desnudez? Tiene que ser Dios el que te tape con el derramamiento de la sangre de un inocente. La cruz, el altar de la cruz, es lo que quita la verdadera vergüenza del ser humano. Es Dios el que tiene que matar un animal, le arranca la piel, que es la parte donde más sangre hay, la piel. Y una víctima inocente, la piel de una víctima inocente. El derramamiento terrible de la víctima de un inocente fue la que Dios usó para tapar al hombre. Con razón el predicador John Stott decía: antes de que Dios dijese fuese la luz, Dios primero dijo sea la cruz. Dios ya sabía esto. Y es el derramamiento de la sangre, mi amigo, lo que en esta tarde te cubre la vergüenza de tu pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, pero rapidito, ¿verdad? Eso es lo que haces tú y yo cuando pecamos. Ay, no, yo no voy a la iglesia, qué vergüenza. Qué vergüenza. Es el que es al revés. ¿Qué esperas para venir aquí a ponerte a cuentas con Dios? ¿O qué? ¿Te crees más santo que yo? ¿Tú crees que yo no tengo pecado? ¿Tú crees que yo no anhelo estar aquí para pedirle perdón a mi Dios por todos mis pecados? Tú no cometas lo que nuestros primeros padres, que ya viste cómo se está distorsionando la imagen de Dios, huyeron, se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Dios le llama al hombre. Hermanos, aquí no tiene nada que ver con la omnisciencia. Claro que Dios sabía dónde estaba, en qué arbusto se escondió, en qué minuto y segundo el hombre le hizo caso a la mujer y a la serpiente. ¿Sabes por qué nos deja la Biblia este tipo de interrogantes? Para que veas tu comportamiento, querido. Porque exactamente ese es tu comportamiento. Dios llama al hombre. Esto significa Dios es el que va a ir a tu encuentro siempre. Dios es el que siempre va a ir a tu encuentro. Porque si por ti fuera, no, hombre, no, yo no. ¿Dónde estás? Y el hombre le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre, que no está comportándose aquí muy varonilmente, díselo a ella. ¿Verdad, maridos? Es mi esposa, pastor, yo no, es ella. Y luego ella, son los hijos, por eso no vengo a la iglesia, no se paran temprano. Desde Adán y hasta Eva somos expertos en evadir responsabilidades. La mujer que me diste, versículo 12, por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Saben qué, hermanos? El hombre dejó de cumplir su tarea. A partir de aquí, ya no somos tan buenos representantes de Dios después del pecado. Ya no seguimos al patrón original. Ya no seguimos a nuestro ejemplo más grande. Se distorsionó, se desfiguró y nos desviamos de la instrucción que Dios le dio al hombre. Ahora, gracias a todo esto es que tenemos a Cristo. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Cristo recobra la identidad perdida. Es Cristo el que nos vuelve a colocar exactamente lo que Dios quiere y planea para ti. Colosenses capítulo 1.
solo para ver algunos pasajes rápidamente porque el tiempo se me va. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 15. Quiero que noten cómo lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 del 13 al 15. Cristo, está hablando Colosenses 1, 13 y 15, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escucha el versículo 15. Cristo es la imagen perfecta, yo le agregaría, única, perfecta, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera de Corintios 15, 45. También Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el hombre, el primer hombre Adán, alma viviente. Primera de Corintios 15, 45. El postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. Habla de un Adán y habla de un postrer Adán. ¿Quién es ese postrer Adán? Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, o sea de Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Colosenses 3, ya para terminar. Colosenses 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Cristo recobra esa imagen perdida. Revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen, ahí está, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen de Dios en el hombre se distorsionó. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Esto significa: no puedes cumplir, ni tú ni yo, con el papel que Dios te ha dado a menos que vengas a Jesucristo. Tú y yo no podemos cumplir con el papel que Dios te dio, ya sea como varón o como mujer incluso, a menos que vengas a Cristo para que vuelvas a recobrar la imagen distorsionada que tú y yo tenemos por el pecado.
tenemos que venir a Cristo. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y eso es lo que aspiramos a tener todos los verdaderos hijos de Dios. Hasta aquí quiero terminar porque el tiempo se me fue, pero Dios es espíritu. Y la imagen y semejanza de Dios en el hombre es profunda de estudiar. Solo les hago una observación. Siempre, 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 Dios se presenta, a pesar de que es espíritu, en términos masculinos, no en términos femeninos. Dios se presenta como Padre. Y vamos a revisar primero Dios, ahora sí el próximo domingo que es Día del Padre, un poquito de la paternidad de Dios. Dios es Padre. ¿Cómo es que en la Biblia Dios es el Padre por excelencia? Y si tú estás en Cristo, la imagen de tu Padre, no de tu padre biológico, con todo respeto, si tú eres un verdadero cristiano, la imagen de tu Padre celestial es la que debes reflejar en tu casa, con tu esposa y con tus hijos. Pero eso lo vamos a revisar, si Dios permite, en el mero, si Dios permite, Día del Padre, o sea, dentro de 8 días.